Hola a todos, bienvenidos a este seminario de cómo incrementar la eficiencia en la industria de los procesos con un enfoque en minería. Mi nombre es José David Montoya Bedoya, soy un ingeniero de aplicaciones en MathWorks que soporta a nuestros clientes en Latinoamérica. El día de hoy vamos a hablar un poco de la industria de los procesos con algunos ejemplos en minería y en otras industrias similares para que ustedes puedan entender y ver cómo nuestros usuarios realizan aplicaciones para aumentar la eficiencia en las diferentes etapas de diseño y también en la optimización de la producción actual. Vamos a empezar discretizando un poco o haciendo una segmentación general de cómo nosotros hemos visto que nuestros usuarios emplean en diferentes partes de los procesos y con los diferentes enfoques el modelamiento de sistemas para obviamente generar un beneficio en la etapa productiva de nuestras plantas o de nuestras compañías. El enfoque es que uno pueda construir modelos que le ayuden a tomar decisiones, mejorar y aumentar el rendimiento de nuestras, en este caso, minas o nuestros procesos. Ese es el primer caso. Entonces, en este caso, en Simulink, que es la herramienta que ustedes pueden ver en la pantalla, es una herramienta que sirve para modelar sistemas dinámicos con diferentes horizontes de tiempo. En este caso vamos a hacer o queremos hacer un modelamiento a largo plazo. Eso tiene que ver más con, por ejemplo, con un planeamiento a nivel de la mina y cómo generar reportes de funcionamiento en el tiempo. Es decir, ver de pronto en cuántos años ya nuestra excavación o nuestra extracción de material deja de ser viable basado en los datos que tengamos. Aquí entonces vamos a tener la arquitectura general de una mina. De hecho pueden ser hasta diferentes sitios de minería, o modelar también cómo se transporta el material y cómo llega de pronto a puerto para ya ser enviado a diferentes partes, ya sea en el mundo o en diferentes lugares de destino. Aquí monitoreamos variables generales como la producción en general del material, emisiones de CO2 y costos generales que involucran todo el proceso productivo, ¿cierto? Aquí es donde uno puede ver, ¿cierto?, cuándo va a mermar la producción, qué tipo de mejoras tiene que hacer a nivel de arquitectura, de pronto construir nuevos sitios, de pronto cambiar algunos elementos en la arquitectura general del sistema, ¿cierto? Este análisis, como lo comenté, es un análisis normalmente a largo plazo, no es muy detallado, ¿cierto? La fidelidad de este tipo de modelo es una fidelidad baja porque necesitamos más es entender en un horizonte de tiempo cómo va a estar comportándose nuestro modelo y tomar decisiones para optimizarlos de una manera adecuada. Luego vamos a pasar a otro tipo de modelamiento en el cual vamos a hacer lo que se llama mediano plazo. Normalmente estos son decisiones operacionales. Normalmente son tomadas en un intervalo de tiempos entre días y meses, en los cuales también analizamos algunas variables generales y algunas variables más específicas. Pues podemos seguir monitoreando variables como CO2, como la producción, pero hay cosas de pronto como la demanda de energía que de pronto tiene sentido hacer algún tipo de análisis. Por ejemplo, este modelo sirve para hacer una comparación entre camiones eléctricos y camiones diésel, ¿cierto? Ver cuál es el consumo de energía y cómo analizar si tiene sentido cambiar, por ejemplo, este tipo de arquitecturas. También puede ser, por ejemplo, análisis de las estaciones de generación de energías asociadas a las minas, ¿cierto? Tenemos que ver si tiene sentido de pronto cambiar y utilizar recursos renovables para proveer energía a los diferentes componentes que tenemos, ¿cierto? Normalmente esto, de nuevo, es un análisis a mediano plazo. Ya la fidelidad es un poco mayor que la que vimos en el modelo anterior, pero sigue siendo una modelación más enfocada como a nivel de sistema. Y por último, podemos construir modelos enfocados ya a corto plazo. Normalmente
Esto tiene que ver con arquitecturas de control fundacional, es decir, ya vamos a tener un esquema un poquito más específico de los componentes y de los diferentes ciclos de producción. En este caso vamos a tener elementos comunes que vemos en la mina, como los molinos, como las celdas de flotación, como los hidrociclones, etcétera, ¿cierto? Y aquí lo que uno busca es que la operación de cada uno de estos equipos sea la más adecuada. Vamos a tener que sintonizar, crear modelos dinámicos de estos equipos y sintonizar finamente los algoritmos de control. Estos algoritmos de control normalmente van a ir y estar, como digamos, viviendo en microcontroladores o en PLCs o en controladores industriales, y queremos optimizar, ¿cierto? Que cuando les pasemos los set points a estos equipos o a estos controles, obtengamos el mejor rendimiento de estos equipos, ¿cierto? Resumiendo, entonces, tenemos una amplia oferta de aplicaciones para los modelos, ¿cierto? Entonces miren que dentro de Simulink uno puede crear los diferentes modelos que responden a las diferentes necesidades, ¿cierto? Hay una necesidad de velocidad, ¿cierto? Por ejemplo, obviamente los controladores tienen que operar de manera rápida y de manera muchas veces inmediata para seguir, digamos, que los set points que están establecidos y que nuestra producción a nivel de detalle sea la adecuada. Y también a nivel de línea de tiempo, ¿cierto? Que tan adelante quiero hacer un análisis de mi producción, por ejemplo, si tiene sentido hacer cambios de arquitectura, o digo de arquitectura es como a nivel de sistema, cómo está establecida, por ejemplo, cuáles los ciclos productivos, qué tan cerca están equipamientos unos de otros, si se necesitan nuevos vehículos, etcétera. Y entonces, dependiendo de las necesidades, hemos categorizado algunas aplicaciones específicas, creo que ya he mencionado algunas, pero estas son las que uno se encontraría, ¿cierto? Del lado del control fundacional, pues obviamente lo que hemos hablado del control, también cosas como detección de anomalías, ¿cierto? Cuando hay algún tipo de falla en el equipo que está desviando el comportamiento normal, si se quiere hacer un análisis de las fallas o algún tipo de desarrollo de un sensor suave. También en la mitad tenemos el enfoque que es un control supervisado. Aquí es donde entran la optimización de operación, el mantenimiento predictivo, el control de procesos avanzados y también cosas como calibración de los modelos, ¿cierto? Y a lo último, o digamos que en la última etapa, cosas como manejo de flotas, ¿cierto? Manejo del planeamiento de la mina y obviamente todo lo que tiene que ver con la predicción de producción en el tiempo. Esos son algunos de los ejemplos en los que nuestros usuarios utilizan nuestras herramientas para crear modelos y dar respuesta a estas aplicaciones. Vamos entonces a introducir un poco el software para los que nunca han utilizado MATLAB y Simulink, y luego vamos a ir por cada una de estas aplicaciones comentando algunos casos de éxito en la industria de los procesos. Entonces, empecemos con MATLAB. MATLAB es nuestro ambiente de programación, es digamos que nuestra herramienta fundacional de todas nuestras ofertas. Es un lugar donde ustedes pueden desarrollar algoritmos, hacer análisis de datos, visualizar los mismos y hacer computación numérica. Es un lenguaje de programación, como les comenté. Y Simulink es un ambiente gráfico por bloques en el cual se utiliza para el modelamiento de sistemas dinámicos. Entonces tiene que ver con el diseño de estos sistemas, con la simulación y hacer las diferentes pruebas de que nuestros sistemas funcionan correctamente. Adicionalmente tenemos unos productos adicionales, los que llamamos toolboxes, y estos son funcionalidades adicionales basados en aplicaciones o basados en industrias o basados en algún tipo de necesidad específica en la cual nosotros podemos generar o hemos generado funciones adicionales para hacerles la vida mucho más fácil a ustedes. Este es el caso, por ejemplo, de edición por computadora, ¿cierto? Poder analizar diferentes tipos de objetos en imágenes, etcétera, pero digamos que tenemos una gran cantidad de toolbox específicos para este tipo de flujos de trabajo. Empecemos entonces a mostrar algunos de los casos de uso del control fundacional, ¿cierto? Entonces, normalmente, como les dije, nos vamos a enfocar en
tenemos un modelo y basado en el modelo podemos hacer diferentes tipos de aplicaciones en esta parte. La mayoría de veces digamos que nos gusta hablar mucho del diseño de sistemas de control porque es algo que realmente es muy robusto y es muy conocido, y también es una necesidad transversal, no solo a la industria minera, sino en general a todas las industrias, ¿cierto? Y hablaremos un par de casos adicionales. Para empezar a hablar de algoritmos de control, vamos a hablar un poco del diseño basado en modelos. Lo van a encontrar en muchos de nuestros casos de éxito que vamos a mencionar, y esto simplemente es una metodología o un marco de desarrollo el cual nosotros pensamos o proponemos que el modelo sea el centro del desarrollo de lo que sea que vamos a hacer, ¿cierto? Si vamos a hacer un proceso de optimización, si vamos a hacer un algoritmo de control, si vamos a diseñar un equipo para la industria minera, todo tiene que ver con uno tener un modelo que pueda agrupar las diferentes etapas del modelo de diseño. Tiene que ver con que uno en el modelo pueda tener asociados los requerimientos, que el diseño cuente tanto con el modelo de la planta, que esto puede ser modelos electromecánicos o de hecho también con elementos de fluidos, que tenga los algoritmos de control y que tenga también los algoritmos de lógica de supervisada. Y que uno pueda en todo momento ir verificando, ir probando estos algoritmos en diferentes opciones, ir simulando, hacer diferentes tipos de análisis. Luego, cuando uno esté feliz con normalmente en la parte de software con su diseño de algoritmos de control, que uno pueda automáticamente convertir estos algoritmos de control que hizo en nuestro ambiente de diseño en líneas de código de bajo nivel que vaya a vivir en nuestros equipos de borde, ¿cierto? Estoy hablando de microcontroladores, estoy hablando de PLCs, estoy hablando de FPGAs. Entonces va a ser un flujo en el cual nuestro software puede generar estas líneas de código automáticamente, y luego que permita la integración adecuada final con prototipos físicos o con otros elementos del sistema. Entonces, cuando mencionemos diseño basado en modelos, es utilizar Simulink y MATLAB para hacer todo este flujo de trabajo y que todo sea, digamos, que tenga un desarrollo formal de software. Bueno, comencemos entonces con algunos casos de éxito en esta primera parte del control fundacional. Tenemos entonces el primer ejemplo que tiene que ver con el desarrollo de un controlador de temperatura. Obviamente la industria de los procesos. Estamos hablando de que había la necesidad de reducir el número de parámetros de control de la arquitectura inicial que tenían estos equipos, y crearon un control de modelo, un control predictivo para hacer el control, ¿cierto? Entonces, normalmente esto involucra todo el proceso que les comenté, ¿cierto? Generar un modelo, generar la arquitectura de control, en este caso un control predictivo, y luego cuando estamos seguros después de un proceso de pruebas y de verificación que podemos y creamos líneas de código para en este caso un PLC, y poder hacer la implementación final ya en un prototipo, ¿cierto? Y en un producto final. Otro ejemplo que tenemos aquí es control de pH, ¿cierto? Similar, tenemos en este caso la industria de tratamiento de agua. Vamos a hacer, de hecho, en este caso tenemos otra manera de generar un modelo de nuestro sistema. Entonces, les he comentado mucho como el enfoque de ecuaciones para ser un modelo dinámico. En este caso, lo que se puede hacer también es utilizar entrada y salida del proceso para identificar una planta, y esta planta identificada, entonces sí vamos a utilizar y a sintonizar un algoritmo de control. ¿Qué fue lo que hicieron aquí? Y eventualmente también implementaron esto en un DSS, utilizando de nuevo todo el proceso de diseño basado en modelos. Siguiendo también con todo lo que tiene que ver la optimización de la producción. En este caso, Tata Steel optimizó estas torres de enfriamiento de nuevo utilizando un control MPC, ¿cierto? Un control predictivo, en la cual ellos tenían las herramientas, en este caso en MATLAB, las ecuaciones creadas de su modelo en MATLAB, y utilizaron entonces las herramientas de control para crear una respuesta optimizada de la operación, ¿cierto?
Déjeme entonces mostrar ya un ejemplo de cómo sería un flujo de trabajo cuando uno está haciendo diseño basado en modelos, ¿cierto? Entonces la primera parte, y vamos a utilizar este reactor de tanque para el proceso. Entonces la primera parte es obviamente entender bien los requerimientos. Aquí requerimientos pueden ser cosas como minimizar material a utilizar, maximizar temperaturas porque esto beneficia las reacciones químicas o mantener ciertos grados de temperatura en algunas partes del proceso, ¿cierto? También puede hacer control de flujo, ¿cierto? Control de volumen, etcétera. Lo que normalmente uno hace es obtener las ecuaciones que describen este fenómeno. Normalmente estamos hablando de ecuaciones diferenciales y con medio de estas ecuaciones diferenciales uno puede armar o construir un modelo en Simulink porque es nuestra herramienta de modelamiento de sistemas dinámicos, se acopla bastante bien a este tipo de representaciones. Entonces lo que hacemos es representar por medio de estos bloques en la derecha, manualmente lo construimos y generamos un bloque. Este bloque va a ser nuestro modelo y va a ser el centro del desarrollo. Entonces, ¿qué significa el centro del desarrollo? Que obviamente pues tenemos los requerimientos asociados que fueron los que ya vimos anteriormente y alrededor de este modelo, digamos que alrededor de este modelo que ven aquí, uno construye ya su arquitectura de control. Puede empezar con diferentes arquitecturas de control. Entonces aquí por ejemplo empezamos con un control PI y ajustamos utilizando el sintonizador de PID. Entonces nos va a mostrar, ¿cierto?, cuál basado en los diferentes ganancias que tenemos, como la respuesta del controlador y si esto se acomoda a nuestros requerimientos. Y como les comenté, pueden utilizar tanto digamos que herramienta clásica como el PID o un control predictivo, por ejemplo, ¿cierto? Que tiene que ver más también con horizontes de predicción, de cómo tener una trayectoria de referencia, etcétera. Todo este tipo de arquitecturas de control están soportadas y miren que dentro de Simulink es tan sencillo como simplemente cambiar el bloque que teníamos del PID por otro algoritmo de control o por otra arquitectura de control y vamos a poder también analizar el comportamiento, ¿cierto? Aquí lo que nos interesa es que podamos hacer diferentes y una gran cantidad de análisis, que estemos convencidos de que la respuesta que estamos obteniendo es la adecuada y que esto pueda ir eventualmente directamente a un equipo físico y que se muestre la mejora en la optimización del proceso, ¿cierto? Otra de las cosas que también se hace muchas veces es la identificación de modos de funcionamiento. Entonces de pronto nuestro equipo necesita alguna especie de pronto máquina de estado que dependiendo en un estado algunos set points puedan cambiar en los controladores y sin duda esto es algo que podemos hacer y podemos generar el código también, ¿cierto? Que es la última etapa que voy a mostrar. Aquí es la generación de código, es decir, cuando ya tenemos el controlador totalmente sintonizado, podemos generar código para PLC de diferentes tipos de fabricantes y ustedes entonces ya pueden llevar este PLC, este código a el ID específico de su PLC y lo pueden ejecutar ya como en campo, ¿cierto? Entonces, para resumir, estamos hablando primero de esta etapa inicial en la cual es lo que llamamos como el control fundacional, en el cual normalmente tenemos esos algoritmos de control, tenemos lo que llamamos el diseño basado en modelos, el flujo donde vamos a acabar generando líneas de código C y este diseño de controles van a estar viviendo en nuestros controladores en campo, ¿cierto? Esto también puede aplicar para hacer tomar decisiones, ¿cierto? Lo que hablamos de detección de anomalías o para otro tipo de flujos de trabajo. De nuevo, el scope de esto es que sea algo rápido y que sea algo en un tiempo realmente reducido, al menos el modelo, ¿cierto? Cuando hablamos de Model Based Design es una solución, ¿cierto? Que inicialmente está bastante, digamos que estandarizado en otras industrias que generan código para microcontroladores, pero obviamente también el Model Based Design es una solución para sistemas de PLC y como les dije el proceso es que uno puede tener una planta, un modelo de la planta, también puede tener algún tipo de máquina de tiempo real simulando el comportamiento de su planta, alinear el controlador y crear esta generación esa generación automática de código para PLC que esté
soportado para el estándar IS 61113. Y la idea es que cuando creemos ya estas líneas de código en estos lenguajes, podamos ir al IDE y que luego vaya directamente al PLC y que haya una conexión y que haga esta simulación o esta prueba por medio de hardware in the loop utilizando máquina de tiempo real y asociadas al PLC, ¿cierto? Una gran parte de esta parte de modelamiento o digamos de la metodología o este marco de diseño basado en modelo es todo lo que tiene que ver con lo que son las pruebas y la verificación. ¿Y qué significa esto? Que nosotros queremos encontrar cualquier desperfecto lo más rápido posible en nuestro software, ¿cierto? Entonces tenemos esta B que es bastante conocida en nuestras industrias, que tiene que ver con la parte de verificación, validación y pruebas. Lo que hacemos es automatizar este proceso y entender, ¿cierto?, que entre más rápido encontremos un desperfecto en nuestro diseño, más rápido lo vamos a poder arreglar. Y no solo eso, estamos evitando y queremos evitar que nuestros errores lleguen a la última etapa, que es cuando estamos construyendo prototipos o cuando estamos yendo a producción, ¿cierto? No queremos ningún tipo de error a nivel de software en esa última etapa, queremos, digamos que, atraparlos todos en las etapas iniciales, ¿cierto? Esto suena mucho a, normalmente, digamos que la industria minera, esto de pronto aplica mucho más a las empresas de ustedes que de pronto estén creando equipos para la industria o que estén modificando equipos que ya existen, modificando el sistema de control o modificando o personalizando, ¿cierto? Dependiendo de las necesidades locales y específicas que tengan ustedes, es donde más se ven este tipo de ejemplos, ¿cierto? Como les dije, esta parte tenemos unas herramientas para la parte de verificación y validación y de pruebas. Este es el manejador de pruebas. Aquí es donde vamos a aislar los componentes. Entonces, en este caso, por ejemplo, aislamos el controlador y hacemos una gran cantidad de pruebas de entradas, ¿cierto? Cuáles serían las entradas del controlador y cómo va a responder el controlador. Y queremos que en los diferentes escenarios que tengamos siempre cumplan los requerimientos iniciales, ¿cierto? Que siempre la respuesta siempre esté dentro de los límites deseados. No queremos que un controlador esté dando comandos que vayan de pronto a inestabilizar nuestros equipos o que vayan a ocasionar algún tipo de disrupción en el proceso. Otra de las cosas en este flujo es que podemos utilizar algo que se llama cobertura del modelo. Entonces lo que vamos a hacer es garantizar que todos nuestros posibles escenarios tengan pruebas, ¿cierto? Todo lo que puede pasar en nuestro controlador, que tengamos una prueba que haya chequeado que esa condición se dio y que la respuesta sea de nuevo afín a los requerimientos, y queremos un proceso sistematizado de pruebas, ¿cierto? Y adicionalmente también, y como parte del ejemplo, también hay cosas que nos han preguntado mucho y tienen que ver también con cómo se modelan algunos elementos complejos en este tipo de industrias. Una de las cosas que se pueden llegar a ver es todo lo que tiene que ver con las reacciones químicas. Entonces tenemos una de nuestras herramientas también tiene que ver con la posibilidad de crear estas reacciones químicas entre componentes y ver cómo se van a establecer estas relaciones, ver cuándo se saturan algunos de las reacciones, ver si hay deposiciones de algún tipo, ver si está reaccionando y cuáles son las temperaturas adecuadas para que se den las reacciones químicas. Todo eso se puede analizar y se puede integrar no solo dentro de MATLAB, sino también dentro de los modelos de Simulink, ¿cierto? Entonces, sin duda es algo que ustedes tienen la posibilidad de crear utilizando las herramientas de MathWorks. Ok, ahora pasemos a los casos de uso de control supervisado, ¿cierto? Digamos que es el modelo enfocado en análisis a mediano plazo. Aquí es donde vamos a hablar de pronto de mantenimiento predictivo, de calibración de modelo y de control avanzado de procesos, ¿cierto? Aquí voy a utilizar esta herramienta que creo que ya la miramos, ¿cierto? Entonces, una de las cosas que uno quiere ver es, este es, digamos que el esquema que utilizamos también para el control fundacional. Y una de las cosas que hace el control supervisado es establecer los set points de funcionamiento, ¿cierto? Entonces, normalmente esto puede ser un trabajo que
que lo haga un operario o una persona experta en el proceso. Y eso es uno de los casos de éxito, de los casos de uso del control supervisado. Entonces, por ejemplo, si uno quiere hacer algo en el circuito de los molinos, pues que uno pueda decir, bueno, cuáles van a ser los set points dependiendo a lo que está ocasionando o, digamos, la respuesta del modelo, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, obviamente los molinos lo que salen es, las partículas salen con un tamaño específico y nosotros queremos ver que sea el tamaño adecuado dependiendo del material y dependiendo de la necesidad y el proceso que tengamos. Entonces, a veces hay que sintonizar manualmente estos procesos. Aquí es donde normalmente entra un operario a utilizar este tipo o a tomar este tipo de decisiones. Y a lo último lo que queremos es que esto sea automatizado, es decir, generar algoritmos que nos ayuden a tomar estas decisiones basados en los modos de funcionamiento, muy similar a una máquina de estados, por ejemplo, ¿cierto? Vamos entonces a algunos de los ejemplos. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos, no en la parte de control, pero sí en la parte de detección de anomalías, cómo Covey Steel desarrolló una aplicación para detección de anomalías en uno de los molinos que tenían, ¿cierto? Entonces utilizaron nuestro servicio de páginas web, ¿cierto? Nuestro servicio para crear aplicaciones y permiten entonces crear y desarrollar estas interfaces y entender, ¿cierto? Si hay algún tipo de anomalías en el proceso, ¿cierto? Otro de los ejemplos que tenemos aquí es, por ejemplo, generar un control supervisado en bioreactores, ¿cierto? Entonces, en este caso, de hecho, utilizamos estas herramientas de comunicación industrial para entender lo que está pasando en el bioreactor y crear un control supervisado con una plataforma para entender cuáles son los estados adecuados y cuándo puede llevar los set points a los algoritmos de control fundamentales, ¿cierto? Otro enfoque que tenemos aquí que tiene que ver con el área de mantenimiento predictivo es Baker Hughes desarrolló unos algoritmos de mantenimiento predictivo de Machine Learning para entender cuándo habían daños en algunas de las bombas de estos equipos, de estos camiones que mostramos en pantalla, ¿cierto? Hicieron el proceso de analizar los datos, de generar todo lo que tiene que ver con filtrado y análisis de todo este tipo de datos, y luego crearon y entrenaron una red neuronal que utilizaban algunos de esta información que tenían acceso para detectar algún tipo de fallas y no tener que reparar o tener que sacar de producción estos equipos, ¿cierto? También tenemos la aplicación de esto a gemelos digitales para procesamiento de cobre, ¿cierto? Entonces tenemos aquí una planta, o se crea un gemelo digital de una planta de flotación, y no solo la planta de flotación está obviamente mejorando la optimización o ayudando a los operadores de la planta a generar mejores set points de operación, sino que también ha permitido extraer la información para que muchos de los desarrolladores y data science de la organización empiecen a analizar muchas de los procesos o muchos de los datos que estaban pasando y que puedan reducir algunas de los excesos de materias primas a utilizar, y también ayuden muchas veces a mejorar el mantenimiento de algunos sensores que tenía, ¿cierto? También vemos entonces la mejora de estos sensores, de unos sensores de nivel que se tenía en algunos de los contenedores que se utilizan en minería, ¿cierto? Entonces, cuando estamos enviando estos sensores de nivel cuando están ingresando como el material, obviamente se genera polvo, se genera muchas veces interrupción en las mediciones de los sensores, y muchas veces esto ocasionaba que se tuviera que parar el llenado de estos tanques, porque obviamente el sensor está
generando unas medidas bastante erróneas. Y entonces lo que se hace es que se utilizaron otro tipo de información para crear una especie de sensor virtual, ¿cierto? Este sensor virtual permite que se haya una proyección basado en los datos anteriores y en los datos que uno sabe de la operación, ¿cierto? Y que permita ver una información no discontinua, ¿cierto? Que sea continua en el tiempo, lo cual mejoró que no haya tenido que pararse la producción en muchos de estos casos, que era lo que estaba ocasionando los sensores iniciales cuando habían estas disrupciones en el sensor. Realmente no eran falla, eran más una falla en el proceso de medición que una medida real, ¿cierto? Entonces también son cosas que digamos que caben dentro de los modelos supervisados. Entonces uno puede generar un modelo de estos sensores y estos sensores pueden servir para la operacionalización de las cosas, de los procesos. También estamos hablando, ¿cierto? Si ustedes quieren hacer un análisis, de nuevo, tanto de mantenimiento predictivo como de los diferentes set points de los circuitos de los molinos, ¿cierto? Tenemos diferentes características y diferentes maneras de modelar estos elementos dentro de Simulink. De hecho, esto es un modelo que lo realizó una universidad para optimizar de nuevo el uso de los molinos. De hecho, también se utiliza para ver algún tipo de anomalía, ¿cierto? Algunos de los errores que uno va viendo en la producción a veces es muy tarde para accionar porque ya se generó un daño, ya se generó algún tipo de falla de optimización. Entonces, tener un modelo que ayuda a decidir cuándo hay algo que está pasando, cuándo hay algo que podemos optimizar, es el mejor caso y es lo que estamos observando en muchos de nuestros usuarios. Listo, así terminamos la segunda parte, que era el control, como el enfoque de control supervisado, donde tenemos que obviamente a veces está sobrepuesto con los otros dos, digamos que enfoques que estamos haciendo. De nuevo, la idea es que uno puede tener diferentes modelos representando diferentes aplicaciones, ¿cierto? Entonces aquí tenemos algunas de las aplicaciones. De misma manera, estas aplicaciones pueden estar ejecutándose en tiempo real en un equipo de borde, o pueden ya en este momento estamos hablando de pronto tenemos unos servidores, tenemos servidores de producción, tenemos algún tipo de infraestructura de IT o de OT y que entonces necesitamos integrarnos con esas tecnologías. Se ve mucho lo que tiene que ver con la integración por medio de la comunicación industrial, que es OPC. Nosotros soportamos este tipo de comunicación, entonces todos los modelos que ustedes crean dentro del software pueden comunicarse con sus sistemas de desarrollo de esta manera, ¿cierto? Entonces, utilizando estas interfaces de comunicación, van a permitir que el modelo o la solución o el algoritmo que ustedes estén creando para mejorar los procesos de optimización, los encuentren y los puedan integrar fácilmente a sus sistemas de OT. Y por último, vamos a hablar un poco de los casos de predicción de producción. La idea es que hablemos un poco de por qué es importante, ¿cierto? Y realmente en muchos de los casos es la manera de ver qué tan viable es operar las minas, ¿cierto? Digamos nuestros lugares o nuestra industria, ¿cierto? Esto aplica de hecho para varias industrias y uno debe hacer, ¿cierto? Diferentes análisis a futuro y hacer optimización de los diferentes recursos que se tengan, ¿cierto? Aquí es donde podemos construir estos modelos a gran escala de Simulink en el tiempo, donde vamos hablando cómo son los planes de producción, cómo mejoramos la operación interna de la mina, ¿cierto? De pronto, sí, qué tipo de camiones necesitamos, cuántos necesitamos y hacer diferentes tipos de análisis a nivel de optimización, ¿cierto? De hecho, tenemos un recurso que ustedes puedan leer que fue un caso de éxito, ¿cierto? En lo cual hicimos exactamente esta parte de optimización de las operaciones con la predicción de operación. Aquí tenemos también cómo optimizar todo lo que tiene que ver la parte de manufactura y todo el cronograma de manufactura, ¿cierto? Entonces tiene que ver también con uso de MATLAB para optimización y para crear, ¿cierto? Este tipo de programación de la operación, ¿cierto?
Entonces aquí estamos utilizando algoritmos para optimizar, ¿cierto? Cómo nuestra producción puede mejorar. De nuevo, el mismo flujo de trabajo de optimización a gran escala, ¿cierto? Donde uno toma en cuenta diferentes escenarios y cómo puede aumentar la producción. En este caso, nuestros usuarios aumentaron la producción de gas, haciendo el análisis de las diferentes variables a futuro que se tenía, ¿cierto? Aquí, por ejemplo, como les comenté, tenemos este ejemplo que realizamos. Hicimos un análisis de mina a puerto, ¿cierto? El objetivo era entender la configuración adecuada para generar ganancias de los camiones, de los trenes y en general de todo el proceso de minería, ¿cierto? Una de las cosas que uno puede empezar a analizar en el tiempo son estos escenarios, ya sean utilizando simulaciones Monte Carlo o también una simulación utilizando optimización. Entonces, por ejemplo, en la parte de optimización, lo que queremos es que cuando estamos haciendo análisis generales es difícil entender, ¿cierto?, cuál va a ser el mínimo de gastos, por ejemplo, o maximizar, por ejemplo, nuestras ganancias. Y para eso es que se utilizan estos algoritmos de optimización que van tomando pasos en el tiempo y ver cuáles son los productos adecuados, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, en esta parte de optimización, los resultados que vimos es cómo estos parámetros que íbamos cambiando y optimizando en el tiempo, cómo iban mejorando cada vez las entradas o las ganancias de la mina o el planeamiento de la mina. Y no solo eso, se tienen en cuenta, por ejemplo, tanto esta es la parte operativa, pero también se puede incluir la parte del CAPEX, ¿cierto? Que es la parte de adquisición del capital, y ver cómo esto al último genera las diferentes ganancias, ¿cierto? Ok, otra de las cosas que también se puede hacer en este tipo de análisis es un análisis de riesgo, ¿cierto? Que ya esto tiene que ver con cuál es el impacto que tienen de pronto, digamos que todos estos elementos que hablamos en la producción y ver cómo nosotros podemos mitigar esto. Una de las cosas que, por ejemplo, afectan mucho también los procesos mineros también tiene que ver con si hay cierta volatilidad de algunos elementos, ¿cierto? Hemos visto volatilidad en algunos materiales en los últimos años, por lo cual esto es un análisis que también requiere, ¿cierto? ¿Qué pasa si me están pagando ya menos dinero por la misma producción que tenía en años anteriores? Y esto cómo se limita, ¿cierto? Tenemos también todo lo que tiene que ver con, ¿cierto? Todo lo que tiene que ver con el análisis económico, por ejemplo, un análisis VAR de la producción y los retornos de la mina, ¿cierto? Y uno puede hacer simulaciones Monte Carlo que le ayude a entender lo que está pasando. Entonces, esta última parte, como les había dicho, ya es la última parte de segmento. Normalmente es en tiempos y en meses. Normalmente esto no es tan... normalmente esto es un análisis más offline, ¿cierto? Donde uno hace optimizaciones, de pronto utiliza sistemas de enterprise, de pronto para hacer cálculos, de pronto la parte de Monte Carlo. Igual todo se puede integrar a diferentes ambientes de procesos, ambientes productivos, pero sin duda es algo que uno puede también tener como un análisis offline dentro de MATLAB y Simulink. Como tal, puede utilizar diferentes herramientas también como Machine Learning y Deep Learning para entender cuál va a ser la predicción a futuro y cómo lo puede hacer de una manera iterativa y de una manera interactiva. Y aquí entonces al último estamos hablando, ya voy a hacer una recapitulación, ¿cierto? ¿Qué fue lo que vimos, ¿cierto? Aquí al último lo que estamos hablando es, tenemos la posibilidad de incrementar la eficiencia en la industria de los procesos utilizando modelos para diferentes etapas, es decir, normalmente uno no ve un modelo que da respuesta a absolutamente todo lo que hacemos dentro de la industria de proceso o dentro de la industria de minería, sino que tenemos diferentes nichos y independiente de lo que ustedes quieran, pueden usar nuestras herramientas para construir específicamente la aplicación o obtener la información que realmente requieren.
Y entonces, como les dije, es una combinación de la velocidad y el horizonte de tiempo y de ver cómo ustedes lo pueden hacer, ¿cierto? Una de las cosas que me gusta finalizar es por qué MATLAB, ¿cierto? Y por qué MathWorks y por qué nosotros creemos que ustedes pueden ser bastante efectivos con nuestras herramientas. Es porque tenemos una gran cantidad de aplicaciones, ¿cierto? Y como les comenté, la necesidad de cada uno de ustedes es bien específica, ¿cierto? Pueden ser en la parte predictiva, puede ser en la parte de control, puede ser en análisis de anomalías, etcétera. Entonces, tener una herramienta que pueda soportar diferentes casos de uso y los pueda integrar es algo que vemos que es bastante atractivo para nuestros clientes. La flexibilidad, ¿cierto? Que permite que se cambien las diferentes configuraciones de los modelos, que se cambien de fidelidad, cambien de arquitectura de control, como vimos, por ejemplo, cambiando controlador PID a un control predictivo, etcétera, ¿cierto? Obviamente la comunicación, cuando grandes o muchas personas están trabajando en el mismo tipo de análisis o creando los mismos modelos, el hecho de tener, no sé, los ingenieros de mantenimiento trabajando en un lenguaje, los ingenieros de planeación en el mismo lenguaje, los ingenieros que de pronto están monitorando la operación y el control en el mismo lenguaje, obviamente facilita la comunicación y que esto sea algo más automatizado también. Y por último, obviamente la integración, ¿cierto? Cómo nos integramos no solo internamente a las diferentes aplicaciones, sino con los sistemas de producción que ustedes ya tengan, ¿cierto? Si ustedes ya tienen un PLC de alguna marca, si ustedes ya tienen una arquitectura IoT, si ustedes ya tienen un servidor de OPC, todo este tipo de información, todo este tipo de soluciones que ya tienen, las podemos integrar a las aplicaciones y a los modelos que creamos dentro de nuestro software, ¿cierto? Por último, también un poco de la compañía, ¿cierto? Nosotros tenemos, y también de los usuarios, ¿cierto? Tenemos más de 5 millones de usuarios en una gran cantidad de países alrededor del mundo. Tenemos tanto gobierno como empresas, como universidades utilizando nuestro software y tenemos un top de compañías de diferentes sectores, tanto automotriz, aeroespacial, de procesos, oil and gas, utilizando nuestras herramientas. Y la compañía como tal es privada y tenemos más de 6.000 personas disponibles para soportarlos a ustedes en cualquier tipo de flujo de trabajo. Así concluimos entonces la presentación del día de hoy. Muchas gracias por su atención y nos vemos en las otras 2 presentaciones de la serie de minería. Muchas gracias.